Para trabajar con la descomposición de números en sus factores primos, primero tengo que saber cuáles son los números primos. Yo abajo les pongo en el video, en la parte de la descripción, el enlace que los lleva al blog donde está la tabla de números primos, que es esta, ¿sí? Ustedes las van a tener más chiquitas para que la puedan recortar y tener en su carpeta a mano, hasta que se los aprendan. Veamos, los números primos son aquellos que solamente pueden dividirse por sí mismos. Entonces, si a mí me piden descomponer estos números en sus factores primos, voy a fijarme. El 2, todos estos que están en amarillo son números primos. Por lo tanto, yo sé que el 2, por el único primo que va a tener en su composición, va a ser el 2. El 3 también, el único primo que va a estar en su composición va a ser el 3. Factoreando el 4, por ejemplo. Yo sé que para encontrar los factores primos, tengo que encontrar una multiplicación que me dé 4. Por lo tanto, yo sé que 2 por 2 es 4. Entonces, yo voy a poner 2 por 2. Esta es la descomposición en sus factores primos. También puedo expresarlo como potencia. 2 veces 2. Cada vez que yo utilizo una potencia, significa de que está presente el 2 multiplicado 2 veces, ¿sí? El 5 es un número primo. Si vamos a la tabla de los números primos, el 5 es un número primo, por lo tanto, el único factor primo va a ser el 5. Cuando descompongo el 6 en sus factores primos, utilizo la factorización en tabla, ¿sí? Yo sé que puedo dividirlo por 2, entonces yo sé que 2 es uno de los factores primos que está presente en el 6. Cuando lo divido por 2 me da 3, y 3 es otro de los factores primos que tiene el 6. Por lo tanto, 2 por 3 es la descomposición en factores primos del 6. Cuando descompongo al 13 en sus factores primos, si miro en la tabla de factores primos, de números primos, el 13 es un número primo. Por lo tanto, para descomponerlo en la tabla, el único número que puedo utilizar va a ser el 13. Por lo tanto, descompuesto simplemente va a ser 13. Veamos el 14. Vamos a ir agregándole cada vez un poquito más de dificultad. El 14 puedo utilizar el 2. Recordemos que de este lado van a estar todos los números primos que componen a ese número, ¿sí? Cuando yo lo divido por 2, que yo sé que se puede por criterio de divisibilidad, ya que el 14 es un número par, me da 7. Y 7 es un número primo. Por lo tanto, 7 dividido 7 me da 1. El 14 está compuesto de 2 y de 7. Recordemos que siempre en el medio va a haber una multiplicación porque son factores. Los factores son parte de una multiplicación. Y cuando lo descomponemos en sus factores primos, este resultado tiene que dar lo mismo. Veamos el 15. Yo sé que el 15 se puede dividir por 3. Porque el por 2 no se puede porque no es cifra par. No es un número par. Por lo tanto, por 2 no se puede utilizar. Pero el 3 sí. En el criterio de divisibilidad me dice que la suma de las cifras es un múltiplo de 3. ¿Sí? 1 más 5 me da 6. 1 más 5 me da 6. Y 6 está en la tabla del 3. Por lo tanto, yo sé que puede dividirse por 3. 15 dividido 3 me da 5. 5 también es un número primo. Por lo tanto, voy a ponerlo también dentro de la descomposición. 5 dividido 5, 1. Por lo tanto, recordemos que cuando armamos la descomposición vamos a utilizar los del lado derecho de la tabla, ¿sí? Por lo tanto, 15 es lo mismo que 3 por 5. ¿Sí? Sigamos con el 16. 16 es un número par, porque termina en una cifra par, que es el 6. 16 dividido 2 me da 8.
8 se puede dividir por 2 también. Sigo utilizando el mismo número primo, ¿sí? En este caso, 8 dividido 2 me da 4. Fíjense que puedo seguir utilizando el mismo número primo para descomponerlo. Siempre tienen que ser del lado derecho números primos los que voy a utilizar. 4 dividido 2, 2, 2 dividido 2, 1. Por lo tanto, el 16 está compuesto de 4 veces el 2. 2 por 2 por 2 por 2. O puedo ponerlo expresado como potencia. 2 elevado a la 4, 2 a la cuarta, o 4 veces 2. Vamos a poner el 20, el 18 en este caso, vamos a utilizar el 20. Siempre fijémonos si el primer número primo, que es el 2, lo podemos utilizar. En este caso sí, porque termina en 0. 20 dividido 2 es 10. ¿Puedo seguir utilizándolo? Me da 5. 5 es número primo. Recordemos utilizar la tabla para visualizar más rápido y tener en cuenta los números primos. ¿Sí? 5 dividido 5, 1. Por lo tanto, el 20 está compuesto de todos estos números primos. ¿Sí? Que son 2 por 2 por 5. Si lo expresamos como potencia, 2 aparece 2 veces y el 5 aparece una vez. Por lo tanto, la descomposición del 20 es 2 al cuadrado por 5. Veamos la descomposición del número 21. 21 no puede dividirse por 2, pero puede dividirse por 3. 21 dividido 3, 7. 7 es número primo, por lo tanto, 7 dividido 7, 1. El 21 está compuesto por estos números primos, el 3 y el 7. A diferencia del caso anterior, ninguna de estas cifras se repite, por lo tanto ninguna va a llevar un exponente. Vamos a descomponer estos casos. Por ejemplo, el 38. El 38, dentro de su composición, yo sé que puede ser utilizado el 2. ¿Por qué? Porque yo sé que es una cifra par, por lo tanto, recordemos que las cifras pares son 2, 6, 4, 8, ¿sí? Y el 0 también puede, todos los números que terminan en 0 pueden ser divididos por el 2, ¿sí? Son divisibles por 2. El 38 dividido 2 me da 19, ¿sí? Pero 19 es un número primo. Recordemos utilizar la tabla de los números primos para no perder mucho tiempo haciendo cálculos en el cual ya al saber que el 19, el único número que puedo dividirlo es el 19, ¿sí? Directamente lo utilizo como factor primo. Por lo tanto, el 38 está compuesto del 2 y del 19. ¿Sí? El 39. El 39 no es número par, por lo tanto por 2 no se puede dividir, pero por 3 sí. Entonces, para poder hacer la división, en este caso que tiene dos cifras, 3 dividido 3 me da 1, 9 dividido 3 me da 3, ¿sí? 13. El 13, si miro la tabla, es un número primo. Por lo tanto, 13 dividido 13 me da 1. El 39 está compuesto del 3 y del 13. ¿Sí? Fíjense que solo hay números primos en su descomposición. Por eso se llama descomposición de números primos, ¿sí? En sus factores primos. El 40. El 40 es número par, puede dividirse por 2. Me da 20. 20 dividido 2 me da 10. Puedo seguir descomponiéndolo. 10 dividido 2 puedo seguir utilizando el 2. Me da 5. 5 es número primo, por lo tanto, solo se puede dividir por sí mismo.
La descomposición del 40, recuerdo que tengo que utilizar todos estos factores, ¿sí? Es 2 por 2 por 2 por 5. Si utilizamos las potencias, son 3 veces 2. Recordemos que las veces es el número de la potencia, ¿sí? Sí, 2 al cubo. 3 veces 2 significa eso, por 5. Esta es la descomposición del 40. Vayamos al 41. El 41 en la tabla es un número primo. Por lo tanto, el 41 solo puede dividirse por 41. Su descomposición va a aparecer el mismo, ¿sí? Sigamos. Si hablamos del 42, se puede dividir por 2, me da 21. ¿Se puede dividir por 2? No, porque no es un número par. 21 se puede dividir por 3. 21 dividido 3, 7. 7 es un número primo, por lo tanto, cada vez que nos aparece un número primo de este lado, quiere decir que se está terminando el factoreo. 7 dividido 7, 1. Por lo tanto, 42 es lo mismo que 2 por 3 por 7. Veamos si es verdad. 2 por 3, 6. 6 por 7, 42. Recordemos que cuando descomponemos este resultado, o sea, sus factores primos, al resolverlo, tiene que darme el mismo número. Si no, hay algo mal en la descomposición. Vamos a agregarle un grado de dificultad utilizando números mayores. Vamos a descomponer estos dos números que son más grandes de los anteriores, ¿sí? Para poder darle un poco más de dificultad y practicar con los que te han dado para que puedas ejercitarte. El 144. En estos casos, en ambos casos, los dos son divisibles por 2. Los dos son números pares. Terminan en cifra par y este termina en 0. Por lo tanto, recordemos los criterios de divisibilidad, terminan en cifras que pueden dividirse por 2. Factoriemos el 144. Si se puede dividir por 2, cuando hago la división, me da 72. Puedo seguir dividiéndolo por 2, porque termina en cifra par. Esto me da 36. El 36 puede seguir dividiéndose por 2. Me da 18. Puede seguir dividiéndose por 2. 18 dividido 2 me da 9. 9 dividido 2 no se puede, pero puede dividirse por 3. Me da 3. 3 es un número primo, por lo tanto, se puede dividir por 3 y ya quedó completada la descomposición. Por lo tanto, el 144 está compuesto por todos estos valores que están a la derecha de la tabla. Veamos cuántas veces está el 2. 1, 2, 3, 4. Esto es lo mismo que 2 a la cuarta. Y el 3 aparece 2 veces. Es lo mismo que 3 al cuadrado. Por lo tanto, la descomposición del 144 es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Veamos la descomposición del 3420. Recordemos descomponerlo utilizando la tabla. El 3420 puede dividirse por 2, porque termina en 0. Cuando lo dividimos por 2, me da 1710. Puede seguir dividiéndose por 2, porque termina en 0. Cuando lo divido por 0, me da 855. Pero el 855 no puede dividirse por 2. ¿Se podrá dividir por 3? Para que se pueda dividir por 3, debo sumar las cifras para saber si se puede dividir por 3. 5 más 5 me da 10,
más 8 me da 18. Como el 18 está en la tabla del 3, el 855 puede dividirse por 3. Si yo lo divido por 3, me da 285. ¿Puedo seguir dividiéndolo por 3? Veamos. 2 más 8 más 5 me da 10, más 5, 15. 15 sigue estando en la tabla del 3. Por lo tanto, el 285 puede seguir dividiéndose por 3. Este me da 95. Pero el 95 no va a poder dividirse por 3, porque yo cuando hago 9 más 5 me da 14, y 14 no está en la tabla del 3. Pero yo sé que puede dividirse por 5, porque todo número que termina en 5 o en 0 es divisor de 5. Perdón, es múltiplo de 5. 95 dividido 5 me da 19. El 19 es un número primo, no puede dividirse por otro que no sea sí mismo. Por lo tanto, 19 dividido 19 es 1. Veamos qué nos queda. El 2 se repite 2 veces, por lo tanto es 2 al cuadrado. El 3 se repite 2 veces, por lo tanto es 3 al cuadrado. En su descomposición nos va a quedar que es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 por 19. Recordemos que se colocan todas estas cifras que están del lado derecho de la tabla.